La media de edad a la que se tiene la primera relación sexual disminuye cada vez más. Los jóvenes españoles empezaron a practicar sexo antes de lo que lo hicieron sus padres, pero también tienen mayor conciencia e interés en el uso de los métodos anticonceptivos. A la hora de elegir el anticonceptivo más adecuado, se debe tener en cuenta factores como la edad, los hábitos sexuales, la eficacia o los posibles efectos secundarios. Sin una información adecuada de los distintos métodos, escoger cuál utilizar puede resultar complicado. La Encuesta Nacional sobre la Anticoncepción, un estudio en el que participan mujeres en edad fértil, reveló que un 29,6% de las que tienen relaciones con penetración y usan anticonceptivos utilizan el preservativo masculino. En el ranking de los más utilizados, el segundo, tercer y cuarto puesto lo ocupan métodos hormonales, que evitan el embarazo pero no protegen de las enfermedades de transmisión sexual. Un 17,3% de las mujeres encuestadas toman la píldora, un anticonceptivo que salió al mercado en los años 60 y llegó a España durante la transición, pero que continúa generando muchas dudas sobre su funcionamiento y los efectos secundarios que puede ocasionar. No fue hasta los primeros años del siglo XX cuando se comprendió el funcionamiento de la ovulación. Desde entonces, las empresas farmacéuticas intentaron reproducir en el laboratorio hormonas femeninas para intentar sabotearla. En 1938, un laboratorio norteamericano logró fabricar un estrógeno sintético capaz de actuar por vía oral. En 1957, Estados Unidos lo aprobó para ser utilizado para solucionar algunos problemas ginecológicos. Finalmente, en 1960, se autorizó su venta como píldora anticonceptiva, lo que supuso un gran avance en la planificación familiar y en el derecho de las mujeres a decidir por sí mismas cuándo tener los hijos. En España estos estudios se conocían, pero estaba prohibida la prescripción, es decir, los ginecólogos no podían autorizar anticonceptivos, no se puede hacer ningún tipo de información o publicidad. Desde 1964 se autoriza la venta de la píldora para problemas ginecológicos y hubo que esperar hasta la despenalización, que se hace en 1976, para que pueda ser vendida y publicitada como una píldora anticonceptiva, como un método ya de anticoncepción. Bueno, normalmente estas pastillas están compuestas por dos principios activos, y estos dos principios activos lo que hacen generalmente son derivados de las hormonas que produce el propio organismo de la mujer. Entonces, la combinación de esos dos principios activos lo que hace es o bien inhibir la producción de los óvulos o bien producir unos óvulos de mala calidad. Con lo cual, a la hora de que el espermatozoide vaya a penetrar en el óvulo para producir la fecundación o lo que es el cigoto, que luego se convertiría en un feto y en un bebé, pues no se produzca, porque esos óvulos, digamos, no están preparados para recibir un espermatozoide. Eso es un poco la idea de funcionamiento de las píldoras. Lo que se debería de saber sobre todo es que no tenemos la regla, la eliminan, esto no se entiende como tal, incluso en los prospectos dice impide la ovulación, pero no hay suficiente información como para que pensemos que no tenemos la regla. Luego también hacen más denso el fluido del cuello del útero, con lo que los espermatozoides no pueden alcanzar el óvulo, y también alteran la capa interna del útero, lo que hace que sea menos probable que el óvulo fertilice. El sangrado que se produce es un sangrado por deprivación, pero de alguna forma parece que regula porque, claro, hay efectos, ¿no?, de nuestro ciclo menstrual que se cortan también, se inhiben. Este discurso, ¿no?, de a favor o en contra, yo creo que cada una el poder decidir sobre su propio cuerpo, sobre su propia toma de decisión, pero con la mayor información posible. Tú llegas a una consulta, o tú y tu pareja llegáis a una consulta de planificación familiar, ya lo digo, de ginecólogo, y eres una persona joven, menor de 35 años, se hace la entrevista, no tienes antecedentes de enfermedades tromboembólicas en tu familia ni cardiovasculares,
se supone que eres una mujer sana. ¿Qué se debe hacer? Se habla de los métodos, de los distintos métodos, vienes porque quieres pastillas, entonces vamos a ver, analítica. No es necesario sistemáticamente hacer una analítica. Si tú tuvieses más de 35 años, sí que sería aconsejable hacer una analítica, un perfil hepático, glucemia, colesterol, fracciones, triglicéridos y un perfil renal. Y además, otra cosa que también se hace en la primera consulta es tomar la tensión a la paciente y también el peso y la talla para calcular el índice de masa corporal, y dependiendo del índice de masa corporal se ajusta a pastilla o no hay pastilla. Una vez dicho eso, hacemos la exploración, lo que es la citología, si eres mayor de 25 años, la exploración mamaria si hay alguna alteración, y nada más, algo muy sencillo. Se trata sobre todo de una buena comunicación e información a la paciente o a la pareja. Más de un 38% de las mujeres que están pensando en utilizar algún anticonceptivo consultan con el personal sanitario y buscan en ellos toda la información necesaria para decidir qué método emplear. Aún así, no siempre encuentran las respuestas a todas sus dudas y muchas acaban eligiendo un anticonceptivo sin entender realmente cómo funciona. Los médicos y los ginecólogos y las ginecólogas son los profesionales y es genial también poder el reconocer su trabajo, su trayectoria, sus estudios, y luego nosotras también por nuestra parte el poder conocernos de tal forma que se establece una relación de igual a igual. Conocer nuestro propio cuerpo, nuestro propio ciclo, ayuda a que nosotras podamos ir a las consultas de alguna forma siendo más conscientes. Y luego también creo que es importante el conocer cuáles son los efectos y las consecuencias de tomar la píldora anticonceptiva. Cuanta más información tengamos, mucho mejor. Las hormonas sintéticas de los anticonceptivos orales viajan por el torrente sanguíneo. Los posibles cambios hormonales pueden provocar náuseas, dolor de cabeza, crecimiento del vello corporal y retención de líquidos. Además, estas hormonas juegan un papel importante en el control del deseo sexual y de las emociones. Entonces, yo notaba que los síntomas que yo tenía después de tomármelas, o sea, los efectos secundarios para mí eran peores que el dolor que yo sentía, por ejemplo, de cuando no me bajaba la regla. Primero, que me hinché muchísimo, o sea, retuve muchísimos líquidos. De hecho, creo que en cuestión de... no llega a 2 meses, engordé como 4 kilos. En teoría me dijeron que las pastillas iban a ayudarme para el acné y lo que hicieron fue empeorarlo. O sea, yo me acuerdo que tenía la cara hasta hinchada de la cantidad de acné que me salió. Engordé bastante, alrededor de 5 o 6 kilos. Se me hinchaban mucho los pechos, tenía como muchos cambios de humor, de repente estaba bien y de repente estaba mal. Lo primero que se dieron cuenta, eso fue ya en los años 70, es decir, que hacía muy poquito, solo hacía 10 años, 12 años, que se habían empezado a utilizar, que con la dosis que llevaban de estrógenos producían problemas vasculares, problemas cardiovasculares, tenían un mayor riesgo las mujeres que tomaban la píldora de trombosis, por ejemplo, de trombosis venosas, de embolias pulmonares, etc. Entonces lo que se hizo fue reduciendo poco a poco la dosis de estrógeno. Entonces se daban una píldora que tenía efecto igualmente de ovulustático, pero que la dosis de estrógenos era mucho menor, con lo cual disminuyó ese riesgo de problemas cardiovasculares. Y ahora la media de dosis de estrógeno es 30 o 20 microgramos, o sea que es muy, muy bajita. Eso quiere decir que tienes menos efectos secundarios, que son mucho mejor toleradas. Desde el primer mes, o sea, las reglas las tengo súper controladas, sé cuándo me bajan, o sea, me baja siempre el mismo día y vamos, he notado muchísima diferencia en cuanto a dolor, en cuanto a duración, en cuanto a sangrado, o sea, todo. Yo no he tenido ningún efecto secundario. O sea, a mí me estuvieron informando de que a lo mejor, pues yo que sé, podía coger algún kilito o podía ver que me saliera algún granito tal, pero nada, o sea, yo ni he cogido peso ni lo he perdido, ni he notado que me salgan
pelos ni granos en ninguna zona del cuerpo, o sea, ninguna anomalía. Yo creo que si no tienes tantos efectos secundarios como yo tuve, por ejemplo, igual sí que te sale rentable tomar la pastilla, a lo mejor tienes algún efecto secundario de vez en cuando, apenas lo notas, pero si tienes los efectos secundarios que yo tenía, para mí no me salía rentable porque yo no estaba bien conmigo mismo. La mayoría en principio no sufren efectos secundarios, pero sí que se debería saber que, por ejemplo, hay mucha probabilidad de tener coágulos en sangre, sobre todo a partir de los 35 años, y que si tenemos cualquier problema de salud o llevamos años tomando la píldora y de repente tenemos algún problema de salud, tener en cuenta que sí que puede ser un efecto secundario de esta medicación que tomamos, que al final parece muy sencillo, pero no deja de ser una medicación muy importante que nos afecta a todo el cuerpo. Y yo creo que también está este interés, ¿no?, que hay detrás de la industria farmacéutica que mueve mucho. Entonces, claro, esta sensación, ¿no?, de esto no me lo habían contado, o esta consecuencia que me está pasando ahora mismo a nivel emocional, a nivel físico, es algo que no cuentan. Quiero pensar primeramente en el buen hacer de mis compañeros, tanto médicos como farmacéuticos, y pienso que los efectos secundarios, al menos los más evidentes o los que más prevalencia tiene la población, sí que se indican. Creo que es responsabilidad, evidentemente, del profesional sanitario comentar eso. Habrá, como siempre, excepciones de tanto médicos como farmacéuticos que no lo comenten, pero creo que sí que se comenta. Yo, a mi experiencia, por ejemplo, yo cuando empecé a ir a las primeras consultas ginecológicas para revisión, yo era adolescente y a mí me intentaban vender la píldora, ¿no? Como, toma la píldora. Yo decía, pero si es que no quiero, no tengo relaciones sexuales, o sea, y no quiero tomar la píldora. Y me decían esto, ¿no? Y dice, pero es bueno porque te va a regular el ciclo. Digo, pero sí, es que no me hace falta. Independientemente de que sea el paciente el que decida tomarlo, o que sea el médico el que, digamos, obligue o prescriba esa medicación por una enfermedad, desde luego que el paciente siempre tiene que estar informado, porque al final es el paciente el que tiene la última palabra, y creo que es importante que se conozca, porque parte también de nuestro trabajo es que tú sepas qué es lo que te puede ocurrir y, en función de toda la información que tengas, decidir si para ti te compensa tomar la medicación o no tomarla. Realmente yo la primera vez que me empecé a tomar anticonceptivos me los tomé por mi cuenta, o sea, realmente mi madre fue la que hizo la farmacia, pidió unas anticonceptivas flojitas y ya está. Y la verdad es que me iban bastante bien. Lo que pasó es que esas pastillas, claro, al no haberme explicado nunca a un médico cómo funcionan las anticonceptivas, yo me compré un mes las pastillas, en vez de comprármelas en la farmacia de siempre, me las compré en otra farmacia y simplemente dije el nombre. Y me dieron otras pastillas con el mismo nombre, pero no eran esas pastillas. El efecto que me dieron fue que me salió un montón de herpes en la boca y me quedé súper floja, con un montón de anemia, y me las tuve que dejar. Forma parte de los principios activos que deberían tener una prescripción médica, pero sí que es verdad que en muchas farmacias, en la práctica, se pueden adquirir sin receta, o bien porque el paciente ya es conocido en la farmacia, entonces pues quizás no se la pidan, pero en otras ocasiones puede que vayas a una farmacia en la que no te conocen y te lo den sin receta. Si tuviéramos toda la información de lo que la píldora anticonceptiva ocasiona en nuestros cuerpos, es que quizá habría muchísimas mujeres que no la tomarían. Es que es la que tiene que elegir, no decir, ay, me tomo pastillas. No, me tomo las pastillas porque quiero disfrutar de mi cuerpo sin riesgo a quedarme embarazada y tener que pasar luego por unos problemas gordos. Que hay que vivirlo desde la positividad de que somos dueñas de nuestro cuerpo y tenemos que asumir que somos fértiles y que podemos quedarnos embarazadas. Esa es la historia. No como, ay, y si me engordas, si me sale no pasa nada. Si lo haces bien, informada correctamente, no hay ningún problema. Claro que no es perfecto, no hay nada perfecto. Una correcta educación sexual en profundidad desde edades tempranas podría ayudar a recabar toda la información sobre los métodos anticonceptivos. Así, llegado el momento de escoger cuál utilizar, las personas jóvenes sabrían cuál se adapta mejor a sus circunstancias y podrían enfrentarse a la decisión
con el conocimiento necesario para elegir de la forma más libre posible.